Bueno, Jorge, un gusto estar nuevamente por acá, con un foro un poco más reducido, pero Mm, con la mejor intención de hacer un paréntesis en esa aventura que hemos venido recorriendo alrededor de la economía de la vida, en esas conversaciones de amigos. Eh, Hoy quisiera que retomáramos, por decirlo de alguna manera, una conversación que tuvimos hace ya 5 meses, ujú. donde habíamos ya tenido de cierta manera unos primeros 3 meses de confinamiento, donde todavía habían muchas expectativas sobre la pandemia, cómo se iba a desarrollar, qué impactos iba a tener. Y si bien hoy tampoco tenemos muchas cosas claras, ya hay cierta evolución, ya hoy podemos hablar de vacunas, pero también podemos hablar de nuevas cepas, podemos hablar de picos en momentos donde no los esperábamos que fueran antes y ahora estamos teniendo, por lo menos en Colombia, todavía unos picos importantes, en Europa hubo una segunda ola también relevante. Entonces, yo creo que un buen momento para retomar esa conversación sobre la economía y la salud, que fue el título de ese capítulo hace ya 5 meses. Y a partir de ahí, yo creo que construir una visión de qué es una economía sana, qué es una economía con Ujú. salud. Entonces, pues, qué bueno estar aquí nuevamente, Jorge, y bueno, te doy la palabra para que iniciemos esta conversación. Hay muchas cosas para pensar, Carlos Andrés. A día de hoy yo pienso que hay una cosa muy importante que es la economía y las relaciones humanas, ¿sí? Y que más allá de aquello que consideramos como salud o economía, ambas están profundamente marcadas por la calidad de nuestras relaciones. Porque si no nos ponemos de acuerdo en mínimos comunes denominadores, si en torno de un tema en el cual ya tenemos información objetiva, hay tan profundas polarizaciones, tan profundas diferencias. Si nosotros ponemos en cuestión hallazgos objetivos de la ciencia, si los políticos no se ponen de acuerdo con los científicos y políticos y científicos no se ponen de acuerdo con economistas y los tres no se ponen de acuerdo con líderes espirituales o líderes de la opinión pública y todo esto de pronto genera corrientes hiperpolarizadas donde tenemos tanto ruido. Creo que eso es lo más antieconómico que podemos vivir, pero bueno, al margen de eso, nos cuestionábamos hace 5 meses precisamente sobre la falsa disyuntiva, salud o economía. Y creo que todo el curso de los acontecimientos ha ido en la dirección de lo que ya nos planteábamos, es que es salud y economía. En un momento dado predomina salvar la vida de la gente, porque hay que salvarla, pero hay un momento en que tenemos que salvar la economía para que la gente tenga viabilidad aún en su salud. Y ahora viene lo que tú decías, el asunto de la vacuna, que es muy importante. Yo creo que sin una solución desde el punto de vista epidemiológico, en este momento la economía no es viable. Entonces mira cómo ahora esto pasa del lado de la salud, pero cuando estamos en la salud, obviamente es la producción de miles de millones de vacunas, es su distribución, es la cadena de frío. También es el asunto no de la cantidad de vacunas, porque yo creo que vamos a tener más del triple de la cantidad de vacunas. Ya hay países que tienen 4 veces el número de vacunas que necesitarían para su población, pero hay países que no van a tener acceso a las primeras vacunaciones sino dentro de 2 o 3 meses. Habrá países que de aquí al verano hayan resuelto su tema de vacunación en que, digamos, en la posibilidad de que un porcentaje crítico, unas 2/3 partes de su población, estén inmunizadas. Sin embargo, hay países que no habrán accedido ni siquiera a la tercera parte, lo que desde el punto de vista económico es una catástrofe,
porque un país desarrollado necesita de los países subdesarrollados, necesita del turismo, necesita del comercio, todo ese tipo de cosas. Y si ellos no están vacunados, pues ellos se van a dar un tiro en el pie en su propia economía. Digamos que ahora hay una interdependencia, no solamente entre la salud y la economía, sino una interdependencia en lo político, en lo económico, en lo sanitario, de tipo global, que para mí lo más importante en este momento es resolver el tema de la polarización. ¿Cómo vamos a hacer para que las pseudo verdades no pesen tanto? ¿Cómo vamos a hacer para que los conspiracionismos y toda esta idea de la manipulación, que para mí es una cosa por allá como extraterrestre, pueda sentarse y podamos tener humanidad y podamos admitir lo subjetivo, pero no despreciar la ciencia y toda la objetividad? ¿Cómo vamos a hacer para que haya grupos que consideren que millones y millones de científicos en el mundo son una especie de mafiosos que los están persiguiendo? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente comprenda que todos los procesos de conocimiento y de producción se han acelerado tremendamente en este momento, que hay inversiones multimillonarias para hacer posible lo que no era posible antes en décadas? Entonces, mira, ¿dónde estamos? Es un universo totalmente entrelazado. Hay una trama, y esa trama, digamos, que son los sistemas económicos que tenemos en este momento. Pero hay un urdimbre, es decir, cómo nosotros echamos mano del dinero, del capital, del potencial productivo y distributivo para generar nuevos modelos. Es decir, en este mundo tan revuelto, mi idea es cómo generamos una nueva visión de la salud, una nueva visión de la economía, una nueva visión de las relaciones humanas, porque para mí ese es el tema fundamental, ¿sí? Que no podemos desligar la visión que tenemos de la economía de la visión que tenemos de la salud. Es más, yo estoy convencido hace mucho tiempo, Carlos Andrés, que esto no es un problema de dinero, ¿no? Y no es un problema de disponibilidad de capital, ¿no? Que no es un problema cuantitativo. La gran crisis de la salud, la gran crisis en la economía, la gran crisis en la tierra es básicamente una crisis de visión. Cómo vemos la economía, cómo vemos la salud, cómo vemos el ser humano, cómo vemos la naturaleza. Y si nosotros cambiáramos de visión, seguramente cambiaríamos el modelo económico y el modelo sanitario. Sí, Jorge, no, yo creo que ahí tocaste varios puntos importantes. Yo quisiera devolverme un poquito y a propósito también invitar a todos los que nos están viendo a que entren a la página de UNALMA y exploren un poquito también artículos que están fuera, digamos, de los videos o del contexto de los videos. Y uno de esos artículos que a mí me pareció sensacional estaba relacionado precisamente con la vacuna. Y posterior a ese artículo también tuvimos la posibilidad de intercambiar y conversar sobre un artículo que escribió Bill Gates, que muchos pues lo tienen ahora como el gran líder conspirador, donde daba un poquito de contexto, o donde ustedes daban un poquito de contexto tomando los dos artículos alrededor de lo que significa la nueva tecnología del ARN mensajero y todo lo que eso puede significar, no solamente frente a lo que está ocurriendo con el coronavirus y la vacuna desarrollada para el coronavirus, sino también cómo puede potencializar nuevas formas de curación. Entonces, cómo, que también lo hablábamos hace 5 meses, cómo realmente esto que está ocurriendo, este punto, esta pausa, está generando una aceleración también en la tecnología, está generando una mayor disposición incluso de los agentes regulatorios para aprobar digamos, mecanismos que vienen investigándose hace mucho tiempo. Entonces yo creo que ahí, como dices mucho, metiendo también el dedo en la llaga de lo que es un hecho, de lo que es fáctico, de lo que hay detrás de una tecnología como el del ARN que lleva mucho tiempo investigándose, cómo darle a eso una, digamos, futuro. Y me uno a esa
pregunta de cuál debe ser la nueva visión, pero también me devuelvo un poquito y es tal vez a pensar que mucho de lo que está ocurriendo ahora que salieron las vacunas, entonces salen las vacunas y en las encuestas que hacen en diferentes países, eh, más o menos el 50%, incluso más personas no están dispuestas a vacunarse. Entonces no sé si también esa nueva visión tiene que incluir cómo realmente logramos que las instituciones, que la cooperación entre los seres humanos se dé realmente a través de una relación de confianza, porque es que mientras no haya confianza va a seguir existiendo esa propensión a la conspiración y a pensar que detrás de todo hay siempre algo más, ¿cierto? Entonces, yo creo que es mucho de lo que ha pasado con la vacuna. Se ha vuelto un tema más de ver quién es capaz de comprar más vacunas, como bien lo decías ahorita, más que de pensar realmente cómo llegamos al mayor grupo o al mayor número de personas más vulnerables. Ahora se ha vuelto es un problema de qué país es capaz de vacunar la mayor cantidad de la población. Entonces, de cierta manera, dejamos de lado un poquito la aldea global que muchas veces habíamos querido posicionar y nos devolvemos al nacionalismo y al individualismo. Entonces, con esas reflexiones, esa nueva visión, entendiendo que ya la economía, por decirlo de alguna manera, ha mostrado algunas señales de recuperación. No sabemos qué va a pasar en el 2021. Seguramente quedarán rezagos de todo lo que se tuvo que hacer para reactivar la economía en el 2020, donde la impresión de dinero yo creo que desde los bancos centrales de todo el mundo estuvo de manera permanente. Entonces ahí hay una deuda, una cuenta por pagar, pero que si efectivamente logramos un cambio de visión, un esquema de cooperación, donde realmente encontremos cómo aprovechar, digamos, todo esto que ocurrió para que sea el sustrato de un cambio de paradigma, creo que tal vez podamos salir de esto juntos. No sé qué opinas, Jorge. Me haces recordar un libro que leí hace muchos, muchos años ya. Es un libro de Oscar Luis, un mexicano, que escribe La cultura de la pobreza. A mí me parece fenomenal porque en ese entonces yo dividía algo así como el mundo entre los pobres y los ricos, ¿no? Entre los de arriba y los de abajo. Pero asumamos que tenemos todo resuelto, que tenemos una economía justa, distributiva, que tenemos gobiernos que se entienden con los científicos y ellos con los médicos, y que tenemos todo esto más o menos resuelto. Y vamos a llegar a la cultura, ¿sí? Podemos suministrar e inyectar todos los recursos y todas las soluciones, pero si no hay una cultura que los pueda comprender, que los pueda asimilar, que pueda confiar en ellos, realmente eso se convierte en una catástrofe. Sí, porque si tú le das dinero a alguien que no está preparado para manejar el dinero y lo va a invertir en licor o en corromperse, sí, en lugar de invertirlo en su propia supervivencia y la de su familia, que es la que ha pasado en muchos países. Es decir, que el problema no solo es económico, el problema es cultural, el problema no solo es del virus, el problema es cómo nosotros manejamos culturalmente nuestras relaciones, nuestra disciplina social, es cómo confiamos o desconfiamos de los unos de los otros. Porque cuando yo veo que se desconfía de una corriente de millones de científicos produciendo y compartiendo informaciones objetivas y acelerando todo este proceso para su solución, cuando yo veo que inclusive se maltrata a los médicos que están allí consagrados todo el tiempo como los porteros para que no nos metan más gol sin saber que esto fue un problema de las defensas y de la línea media y de todo el equipo de la humanidad.
porque realmente los servicios de urgencia son la última opción cuando todo ha fracasado, cuando estamos perdiendo. Entonces vienen los servicios de urgencia que están sobresaturados, pero no solo los servicios de urgencia, sino los médicos. Pero cuando yo veo que no hay consideración de la comunidad por sus médicos, que no hay consideración de los sistemas de salud por los médicos, que no hay consideración de los economistas por el sistema de salud, que no hay confianza entre los economistas, los epidemiólogos y sobre todo los políticos. Cuando yo veo todo este caos que se da en el seno de la cultura, me digo, Dios mío, es que aquí hay otras cosas que hacer, que están íntimamente relacionados con la economía, porque toda economía, por abundante que sea, se convierte en una economía de la pobreza cuando nosotros no sabemos administrar los recursos o no estamos preparados para administrarlos. Podríamos producir miles de millones de vacunas, pero si puede la política del miedo, no las estadísticas, no las demostraciones, sino las falsas noticias. Mira, a día de hoy, 3 de enero, hay aproximadamente 12, 13 millones de personas ya vacunadas en el mundo. Me parecería poquito, pero eso ha sido logrado en tiempo récord. Nunca en tan poco tiempo se logró una vacunación masiva y seguramente esto se va a acelerar. Si nosotros medimos las noticias, pues obviamente que hay complicaciones. Si tú te tomas una aspirina, si te comes un marisco, entre millones de personas que coman marisco, seguramente va a haber una alérgica, posiblemente hay un shock anafiláctico. Pero cuando nosotros tomamos esto y lo magnificamos, por un lado, pero por otro lado minimizamos el efecto secundario mínimo en millones de seres humanos y los enormes beneficios desde el punto de vista inmunológico, y no solo inmunológico, sino que toda esta gente va a ser parte de una economía dinámica, activa, que seguramente puede apuntar en otra dirección. O sea que aquí tenemos muchos frentes que están relacionados con la economía, una economía política, sí, una economía sanitaria, una salud económica, llamémoslo así, que tiene que ver uno con la cantidad, ¿sí? La cantidad de vacunas o la cantidad de dinero que pongamos a circular para reactivar la economía, eso es cierto. Otro con la calidad, y la calidad está relacionada con cómo lo asimila la cultura, porque para la cultura la vacuna puede ser una solución o puede ser un veneno mortal, por lo menos para una parte de la cultura. Y en tercer lugar, lo que a mí me parece fundamental, que es una cuestión de justicia. Una economía sin justicia nos lleva a la catástrofe, ¿sí? Es la economía distributiva. ¿Y cómo? No solo en el espacio, sino en el tiempo, y esto es muy importante, vamos a distribuir las vacunas, ¿sí? Y cómo vamos a distribuir el dinero en la economía, cómo vamos a distribuir los bienes y servicios, a dónde van a llegar, ¿sí? Cómo vamos a irrigar con esa economía la descontaminación de la tierra. Mira un tema que a mí me parece muy importante. Se calcula que para descontaminar la tierra en este momento nosotros tendríamos que invertir un equivalente del Producto Mundial Bruto, ¿sí? Simplemente para descontaminar en un año, el Producto Mundial Bruto en un año, lo tendríamos que invertir totalmente, los de todos los países del mundo, para poder lograr una descontaminación de la tierra y tener una naturaleza en la que podamos vivir, ¿sí? Entonces mira el volumen, el nivel del esfuerzo colectivo que tendríamos que hacer para vivir en un planeta que realmente sea habitable. Bueno, mira la complejidad del asunto. Entonces hablamos de salud, claro. La salud mía es la salud de mi economía también, sí. La salud de la tierra es la salud de su economía, indudablemente. Y la economía es una cuestión de energía, que haya una buena cantidad, una buena calidad y una buena distribución de energía. Miremoslo en esos términos de energía. Y miremos cómo sería una economía saludable, cómo sería una salud con una economía energética equilibrada y adecuada. Sí, ese yo creo que es un punto supremamente interesante para el análisis, porque claramente el ser humano, la sociedad, las instituciones, las empresas, los gobiernos,
son sistemas complejos. Claro. Y los sistemas complejos, parecería que una forma, y cuando digo parecería es porque es una exploración todavía, que una forma de tratar de entenderlos a partir de analogías es entender cómo se administra la energía en los sistemas complejos, ¿cierto? Es una forma de plantear tal vez y decir, bueno, si el ser humano, que es tal vez la máquina, entre comillas, que mejor evolutivamente, adaptativamente ha logrado administrar la energía, cómo se convierte en una muy buena analogía para otros sistemas complejos, Claro. como lo son los gobiernos, como lo son las empresas, como es la economía, y cómo realmente en esos sistemas complejos esa energía, esa administración del recurso energético se convierte tal vez en el punto más relevante para determinar si ese sistema complejo es sano o no. Entonces es un tema muy interesante porque pues cuando yo estudiaba ingeniería y por allá le hablaban a uno de la segunda ley de la termodinámica, pues claro, decían todos los sistemas cerrados pues tienden a la entropía y esa es una ley de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo realmente los sistemas cuando ya no son cerrados sino que son abiertos y aprenden a interactuar con su entorno, pues también logran de cierta manera disminuir o atenuar esa afectación sobre la entropía y por lo tanto es en la interacción como realmente los sistemas complejos encuentran pues un mejor rendimiento también para ellos mismos o una mayor estabilidad dentro del sistema interno. Entonces, yo creo, Jorge, que ahí hay un punto fundamental porque como dijimos al principio, aquí vamos detrás de una nueva visión de una economía sana, pero estamos llegando al punto de, bueno, tuvimos esta pandemia, la pandemia nos cogió a todos, nos revolcó, nos dio 3 vueltas. Dentro de la pandemia encontramos o vimos que la cooperación efectiva y alineada logra resultados muy rápido, que eso es tal vez lo que mencionaba sobre los 12 millones de vacunados, pero no solo eso, sino haber llegado a una vacuna o a varias vacunas, porque ni siquiera fue una vacuna, varias vacunas de una manera tan rápida. Entonces, realmente los seres humanos cuando cooperamos, cuando estamos alineados en un propósito, parece ser que sí logramos dar, por decirlo de alguna manera, saltos cuánticos, sí logramos aumentar nuestro nivel de conciencia. Entonces, ¿cómo esa economía, cómo con esos aumentos de nivel de conciencia logramos que los sistemas complejos, que la economía, que la queremos sanar, realmente logre que su entropía se regule o su aumento de entropía se regule, ¿cierto? Y creo que ahí tal vez podríamos, cuando hablamos de energía, desde la sintergética, pero la traemos a un sistema complejo como la economía, hablamos de la entropía, pero también tenemos que hablar de la energía potencial. Y esa energía potencial, como lo habíamos hablado en algún momento, desde el interior se está proyectando en la quietud del momento a una máxima aceleración que también permite que ese sistema complejo logre aumentar su nivel de energía y por lo tanto también ser mucho más estable en el tiempo. Entonces, qué bonito hablar del tema de energía porque tal vez es la mejor analogía de los sistemas complejos, de lo que hay en el macrocosmos, pero también en el microcosmos. Y tal vez por ahí, Jorge, siguiendo en esa línea, podríamos encontrar una muy buena analogía para esa economía sana. Nosotros lo vemos en la salud si nosotros, por ejemplo, desconocemos que la vida es un sistema abierto que está intercambiando materia, energía e información permanentemente con el medio ambiente y que está modificando la entropía, es decir, que no va hacia la muerte térmica,
sino que inclusive puede ganar energía. Un sistema complejo puede ser un sistema en el que no hay desgaste de energía, es un sistema negentrópico, es decir, que va en dirección contraria de las leyes de la termodinámica. Bueno, eso sería discutible, pero podríamos sostener que los sistemas vivos como sistemas abiertos son negentrópicos, es decir, que son capaces de capturar el desorden y convertirlo en orden. Lo que se refiere a la reversibilidad del caos, eso sería más complejo. Yo quiero como reducirlo a un tema. Si tú tomas el organismo humano y le asignas el ojo al oftalmólogo y el hígado al hepatólogo y el corazón al cardiólogo y así sucesivamente todos los sistemas los vas distribuyendo y los vas cerrando, digamos que queda muy fácil su manejo, pero su manejo aislado. Sin embargo, es catastrófico, porque si yo no veo sino el corazón y no lo veo en el seno de un sistema complejo y de sus interrelaciones, pues no vas a ver que el corazón está afectando la retina y que a su vez la retina es afectada por la diabetes o por problemas metabólicos. Entonces, mira qué bonito cómo es que los sistemas cerrados o relativamente cerrados pueden coexistir en el seno de sistemas abiertos que contribuyen a su autorregulación. Yo veo un sistema relativamente abierto, bueno, no tanto como uno quisiera, pero relativamente abierto, es la Comunidad Económica Europea. Pero obviamente eso va generando conflictos porque los países tienden a cerrarse. Un momentico que esto no lo controla nadie. Allá Bruselas y todo el mundo habla de Bruselas y los de Londres hablan de Bruselas y los de Madrid hablan de Bruselas. Y entonces todos quisieran los grandes beneficios del sistema complejo que genera mucho dinero, es decir, que genera una economía sin fronteras, pero también quisieran los grandes beneficios de mirarse el ombligo y tener mi propio chiringuito y separarme, ¿no? ¿Cómo conciliar las dos cosas? Para mí eso es muy importante porque no son contradictorias. Es decir, sistemas cerrados y sistemas abiertos tienen que convivir, coexistir, pero en última instancia muchos sistemas cerrados pueden confluir para formar sistemas abiertos muy bonitos que ayudan a la subsistencia de cada una de las partes. Y en todo este sistema abierto tenemos que considerar una cosa que es muy especial y es la información. Alguna vez hablamos en esto de la economía de la información. Cualquier economía que se base solamente en las leyes de los sistemas cerrados y en la entropía no nos va a dar soluciones. Nosotros tenemos que mirar, bueno, ¿y esta economía cómo la estamos concibiendo? ¿Quién la está recibiendo? ¿Quién la está metabolizando? Eso es muy importante, porque siempre en el movimiento de la energía se genera ruido, hay desgaste y se genera ruido, a eso le llamamos la entropía. Pero ¿cómo nosotros podemos exonerar o eliminar el ruido por un lado y por otro lado asimilar correctamente la información para que esa asimilación correcta de la información genere una economía distributiva adecuada con la mínima fricción dentro del organismo? Es la pregunta. Si uno mira el organismo, pues el organismo está todo, ¿no? Tú ves cómo asimilas los nutrientes, pero eliminas todo lo que es innecesario y vas combinando un sistema de absorción y de eliminación absolutamente recíproco. No solo eso, sino totalmente sincronizado, porque cuando empiezas a eliminar toxinas, cuando empiezas a eliminar desechos, automáticamente empiezas a regenerar células, es decir, que los sistemas de eliminación están sincronizados con los sistemas de regeneración. Imagínate que nosotros pudiéramos eliminar en la sociedad el ruido de la posverdad, el ruido del conspiracionismo, que pudiéramos regresar a un nivel objetivo de confiabilidad en el que hubiera relaciones humanas abiertas, adecuadas entre los países, pero eso es difícil, porque Inglaterra se quiere cerrar, porque un buen sector de Francia se quiere cerrar, porque si nos vamos a Antioquia, algunos dirían Antioquia Federal, ¿no?, dentro de Colombia, y si nos vamos a España, por ejemplo, tú tienes 4 o 5 territorios más o menos separatistas dentro de España, es decir, que quisieran una autonomía, pero no una autonomía que se desligue del país como tal, ¿sí? Se están creando esos pequeños guetos.
Y si tú te vas a una ciudad, pues también existen guetos, ¿no? Los guetos del sur, los del norte, la ciudad rica, la ciudad pobre, todo ese tipo de diferencias, que nos está hablando primero de que la apertura, de que el sistema abierto en algunos de sus sectores tiende a cerrarse, ¿sí? Para mantener cierto tipo de intereses. Míralo en la ciencia, yo lo veo muy claramente en la ciencia. ¿Qué está ocurriendo? Que la ciencia era un sistema relativamente cerrado, donde los pares evaluaban lo de sus afines, ¿sí? Para poder sacar conclusiones con un lenguaje más o menos hermético. Pero ¿qué ocurrió en la actual crisis? Que toda la información, inclusive información científica relativamente compleja, salió a flote, ¿sí? Y salió a flote y de pronto ese aluvión de información llegó al público, muchas veces a un público no bien preparado, porque en nombre de la ciencia o de los experimentos que apenas se comienzan, de cosas que todavía los científicos no tienen conclusiones, todos los nuevos expertos dentro del público salieron a opinar y a despotricar, y entonces en este momento tenemos una infodemia, es decir, una verdadera pandemia de información y una verdadera torre de Babel donde incluso hay médicos y muchos científicos que están realmente perdidos dentro de todo esto. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que un sistema relativamente cerrado de lenguaje y de procedimientos que se da entre científicos de pronto abrió sus puertas al gran público con todo lo que eso significa. Yo creo que es un proceso positivo, ¿no? El que la ciencia se democratice, en que la información sea un patrimonio de la humanidad, pero creo que vamos a tener que pasar todo ese drama de la transición entre un sistema cerrado y un sistema abierto, eso va a fecundar ambos sistemas. Y yo creo que al fin de cuentas vamos a salir ganadores, pero aquí es muy importante una economía que se maneje desde el punto de vista de los sistemas cerrados y de la entropía tal como la concebimos, no corresponde a la necesidad de una economía de hoy, que es la de sistemas abiertos, países que rompen, que tienen que romper sus fronteras, sus barreras. Yo me digo que nos guste o no nos guste, vamos a tener que contar con instituciones como la ONU, sí, porque con todos sus defectos es el menor de los males, realmente eso nos beneficia, porque tenemos que llegar, que a la gente no le guste el orden, pues ¿qué hacemos? Pero tenemos que llegar a regulaciones internacionales para poder entendernos en el mundo de hoy, en el tema del transporte, en el de la economía, en el de la salud. Sí que es cierto, nuestra supervivencia está ligada a que nos pongamos de acuerdo en que en los mejores términos para tratar desafíos de la salud pública como el que acaba de ocurrir, a que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a tratar el tema de los nichos de los pangolines y de los murciélagos y de los animales salvajes, porque buena parte de nuestras pandemias o las epidemias han venido de zoonosis, pero las zoonosis vienen en cierta forma también de que nosotros invadimos los nichos del reino animal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y no lo podemos hacer como sistemas cerrados, es decir, que Colombia o Venezuela o Brasil o Estados Unidos pudiera ser un paraíso, pero un paraíso independiente no puede existir hoy en un mundo de interdependencia en el que estamos sometidos a ese tipo de influjos. O sea, que estamos llegando a un sistema económico totalmente abierto, con todos sus desafíos, que nos va a llevar inicialmente a mucho ruido, pero que nos va a llevar a la democratización de la información, la democratización de la salud, la verdadera democratización de la economía. Y esto tiene que ver con un aspecto muy bonito, que es el aspecto distributivo. Y en ese aspecto distributivo, cómo se distribuye la materia, la energía y la información en el seno del organismo, tendríamos que regresar con humildad a aprender de cómo la biología ha resuelto temas que nosotros estamos tratando de resolver ahora. Sí, Jorge, no, yo escuchándote y devolviéndome un poco con lo que iniciaste de la negantropía, porque sé,
sé que el tema de la, digamos, de la teoría del caos y empezar a hablar de eso puede ser complejo, pero valdría en algún momento eh, como experimentarlo desde por lo menos mi ignorancia, porque es bien interesante. Pero la negantropía entendida como la posibilidad que tiene un sistema de disminuir o incluso de aumentar la pérdida de entropía, es interesante porque realmente ahí encontramos que cuando un sistema se abre, cuando un sistema se relaciona adecuadamente, cooperativamente, realmente logra también el bienestar para el propio sistema, Claro. ¿cierto? Tocaste dos ejemplos que a mí me parecen muy interesantes, como sistemas que habían iniciado un proceso de apertura eh, se cierran, se comienzan a cerrar, y cómo también es igual de peligroso un sistema que es cerrado que se abre muy rápidamente, Claro. como lo estabas hablando de la ciencia. Y todo, al final, cuando hablábamos de sistemas complejos, hablábamos de energía, y hay otro componente ahí metido que es muy interesante y es la adaptación y la evolución. Realmente los procesos adaptativos y evolutivos no son de un momento a otro, toman su tiempo, van calculando, van mirando cómo responden al medio y si esa respuesta no es la adecuada tienen que devolverse un poquito para volver a ajustar. Y ahí es donde, Jorge, que también lo hemos hablado y que a mí me parece muy interesante como una hipótesis en esto que estamos conversando y es cómo esa membrana que comunica el sistema complejo con el exterior, que es finalmente lo que me permite comunicarme o no comunicarme, y por dónde está pasando la información, que ahorita lo hablábamos. Cuando se habla de negantropía, en la parte de teoría de la información, se dice que la información es una manera de que el sistema logre atenuar o disminuir esa pérdida de entropía. ¿Por qué? Porque la información me da conocimiento de lo que está pasando al exterior y por lo tanto yo puedo tener un proceso adaptativo mejor. Puedo saber qué está ocurriendo, puedo tener un ciclo de retroalimentación y adaptarme o relacionarme más con el medio externo. Pero ahora tenemos un gran problema de ruido, un gran problema de esa información que llega distorsionada o que está llegando desafortunadamente a personas que no tienen la preparación para asimilarla. Y muchas veces esas personas están situadas justo en la membrana. Por ejemplo, si un político no tiene la preparación, no entiende la importancia que hay de sistemas unificados, de trabajar cooperativamente, pues va a buscar seguramente cómo aumentar su poder, y una forma de aumentar su poder es cerrar el sistema, porque cuando yo cierro el sistema tengo un mayor control, pero también estoy generando una mayor posibilidad de que el sistema más rápidamente se convierta en un caos, porque la entropía va a aumentar de una manera mucho más rápida. Entonces, ese tema de los sistemas complejos, de la energía, de la negaentropía, que es muy bonito porque la negaentropía tiene otra palabra que es sintropía, que la hemos tocado también cuando hablábamos de sintonía, de sincronía y de sintopía, hablábamos también de sintropía. Y la sintropía pues también se entiende o tiene una relación grande con negaentropía. Entonces, Jorge, yo creo que los elementos de esa nueva economía, de esa economía sana, de su comunicación con la energía, de cómo entender los sistemas abiertos, cómo entender que los sistemas hay que abrirlos de una manera adecuada, de una manera adaptativa, no solamente preparando el interior para esa comunicación, sino también la membrana, porque si yo no preparo la membrana para relacionarse con el medio externo, seguramente voy a tener un problema serio. Claro. Entonces, ¿cómo, Jorge, tomando esos elementos, podemos como concluir en como en este paréntesis de este mundo de la nueva economía con un mensaje de hacia dónde nos lleva esa nueva economía? Porque yo creo que tenemos unos elementos muy interesantes, muchos de ellos desarrollados en varias de las conversaciones que hemos tenido y que pues yo creo que hay un contenido muy valioso que vale la pena
invitar a todos los interesados a que le den una miradita porque vale la pena. Yo creo que vale la pena. Muchos de estos elementos los hemos tocado y analizado de una manera mucho más detallada. Pero ¿cómo concluir hoy, Jorge, este paréntesis con un contexto, con un resumen, con una síntesis de estos elementos que hemos traído y que nos apuntan hacia una economía más saludable, más sana? Yo concluiría con una sola palabra que es apertura, nada más. ¿Sí? Un sistema cerrado, si no se abre, está sometido solamente al desorden y a la entropía y a la muerte, es decir, que va a desaparecer. Un sistema abierto es un sistema que puede perder también la posibilidad de asimilar todo lo que trae el pasado, ¿no? De tener una estructura, puede perder su estructura. Pero en este momento, si los sistemas cerrados, los países, los bloques económicos, los bloques en el campo de la ciencia, también en el campo de la filosofía, de todas las expresiones humanas, se pudieran abrir y tuviéramos otra visión, una cosmovisión más abierta, más amplia, más compleja, más entretejida, más dinámica, entonces seguramente iríamos hacia grados de ordenamiento mayor. Yo no diría el nuevo orden mundial en el sentido de que haya unos personajes o políticos o personas brillantes que digan cómo es ese orden, sino un orden que surge de la apertura y de la democratización en todos los planos, el plano de los recursos, el plano de la salud, en el plano de la economía, pero sobre todo, y muy importante, en el plano de la información. Y esa apertura redundaría en algo fantástico, que es crear una opinión pública responsable y madura, porque la opinión pública para mí es la fuerza más grande de este planeta, es la que elige los gobernantes, por ejemplo, es la que en última instancia está determinando las pautas de consumo, las pautas de relaciones humanas. Entonces, si nosotros nos ocupamos de dar una información coherente y ordenada para que el ser humano madure y tenga, digámoslo así, una banda pasante o un criterio que pueda evaluar de una manera objetiva y clara la información que recibe, ¿qué ocurriría? Que ya no habría falsas noticias, no sería posible, porque a ti no te van a echar el cuento tan fácilmente, ni te manipularían, ni te harían simplemente una mercancía para que hagas parte de una cultura de mercado antiético, por ejemplo. Y te humanizarías. Yo me digo, la apertura en este momento implica compartir la información a todos los niveles para humanizar la vida. Y cuando nosotros humanicemos la vida, vamos a acceder a nuestra propiedad más maravillosa como seres humanos, que es participar de la creación de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestros patrones de relaciones, todo esto. Excelente, Jorge, ¿no? Y finalmente hacernos, como también hablábamos en algún momento, hacernos arquitectos de nuestro orden, ¿cierto? Claro. Porque si bien aquí hay una invitación a la apertura, no se nos puede olvidar que también cultivar nuestro interior es importante. O sea, cómo nosotros a través pues, de diferentes posibilidades que hoy tenemos podemos realmente acceder a nuestro interior y con ese acceso a nuestro interior, de cierta manera, aportar también al orden cuando interactuamos con otros Claro. sistemas. Yo Entonces, diría abrir el corazón, ¿no? Porque apertura no significa apertura hacia afuera solamente, sino especialmente hacia adentro. Si tú abres el corazón, entonces puedes asimilar de otro modo la información. Y allí puedes mirar a otro ser humano, a otro país, a otra cultura con confianza, ¿no? Es parte de ti, hace parte de ti, es tu propia humanidad. perfecto, Jorge, no, muchas A gracias. ti. Esperemos ya en unos 5 o 6 meses podernos volver a Sí, sentar y ver cómo realmente este mundo, ojalá, vaya aprovechando esta pausa de reflexión para realmente comenzar a combatir esos paradigmas y ojalá un nuevo enfoque. muy bien. Muchas gracias. A ti.